Bueno, sumamos ya 3 víctimas fatales a causa del COVID-19. La última persona fue un hombre de 82 años, un residente de Concepción, que tenía enfermedades preexistentes, un cáncer, ¿verdad? La curva de contagio sigue en aumento, ha superado la barrera de los 1.100 casos. Queremos analizar el panorama, este escenario difícil, junto a Cristóbal Cuadrado. Él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Es secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Carlos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, Carlos, ¿cuál es tu impresión hasta el momento con los datos disponibles? Con el último informe que conocimos hasta ayer, ¿te tranquiliza? ¿Son datos que tenemos que tomar como solamente una pista de lo que está pasando? ¿Es lo suficientemente representativo? Bueno, las cifras que aparecen ayer van en la línea de la tendencia observada durante los últimos días. Hubo un par de días en los cuales se mantuvo un poco estable la cantidad de casos diarios, por lo que algunas personas salieron con mucho entusiasmo a decir que ya estábamos como rompiendo la curva, aplanando la curva, y la verdad es que es muy prematuro decir cualquiera de esas cosas. La verdad es que cuando uno mira la tendencia a largo plazo seguimos un incremento sostenido con una curva exponencial, que es lo esperable en una epidemia, por lo cual todo se está comportando según como sabemos que se comportan este tipo de fenómenos, en los cuales hay un crecimiento inicialmente lento, pero que se va acelerando a medida que va pasando el tiempo con un mayor número de casos. Sí. Así que no es momento por ahora de hacer ningún balance positivo, diría yo, sino más bien de ocuparnos en seguir trabajando en contener la crisis para evitar que el pic de casos sea demasiado alto. Sí, es que me parece súper interesante escucharte, Cristóbal, como experto en salud pública, como entendido en el tema, porque no sabemos cómo tomar la vorágine de datos también disponibles, ¿verdad? Y no solamente porque la gente acceda a información poco rigurosa o de fuentes no oficiales, sino que también, claro, porque hay un interés, uno entiende, de la autoridad sanitaria de ir dando algunas señales que sean esperanzadoras. Ayer el ministro Mañalich, él mismo, dentro de los muchos mensajes que publicó, probablemente lo viste, posteó un gráfico comparativo que hizo Radio Bio Bio, si no me equivoco, en que comparaba la curva entre Chile y España a la misma fecha, ¿verdad?, de cómo iba evolucionando la curva. Y destacaba, ¿verdad?, este gráfico que Chile en los últimos datos había logrado mantenerla más plana que España, lo que podría ser un buen síntoma. Tú dices que igual no es momento de sacar cuentas alegres, o sea, ¿eso puede variar o vamos un poquito mejor? Yo creo que esa comparación es una comparación incorrecta. La forma en que se comparó los datos, por ejemplo, comparando el número absoluto de casos y no la tasa, ¿sí? O sea, no están comparando la cantidad de casos proporcional a la población de cada país. Mientras más grande un país, España tiene varias veces más la población de Chile, por lo tanto, a medida que va pasando una epidemia, las curvas siempre se van a distanciar entre países de mayor o menos población, ¿sí? Entonces, una comparación justa habría sido ajustar por la población o comparar con países de un tamaño similar al de Chile. Entonces, yo creo que hay un error, digamos, de qué es lo que se está comparando, y por ende eso puede llevar a interpretaciones erróneas como la que lamentablemente hace el ministro en redes sociales. ¿Qué es lo que consideras tú respecto a las medidas que se tomaron o se anunciaron más bien ayer respecto a esta cuarentena total para 7 comunas de la metropolitana, considerando que acá están los focos más importantes, considerando que da la impresión de que esta barrera sanitaria y este cerco por 7 días va a lograr contener un 75% de la población involucrada en el tema en cuestión, o sea, que está o bien contaminada o en potencial riesgo de contagiarse? Sí, por una parte, desde el Colegio Médico y varias otras instituciones y grupos de académicos hemos instado al gobierno a avanzar en una cuarentena total hace varios días. Nosotros siempre hemos dicho que la cuarentena, sobre todo con los datos que teníamos hace varios días atrás, debería haber sido implementada en toda la región metropolitana. La verdad es que tenemos serias dudas de que uno pueda tener la certeza suficiente de que el foco epidémico está contenido en las comunas en las cuales hoy día se está planteando la cuarentena.
Quizás si es que esta medida se hubiera planteado una semana atrás, podría haber parecido enteramente razonable, porque ahí sí habían más bien casos secundarios en los cuales sabíamos y podíamos trazar muy bien cuál era el origen y cuáles eran los casos alrededor y estaban prácticamente todos concentrados en el sector oriente de Santiago. Hoy por hoy esa información es mucho menos clara, hay muchos casos en los cuales no se puede trazar el origen y también la estadística con respecto a cuál es la residencia de la persona no está completo en todos los informes. Entonces yo creo que hay un grado de incertidumbre importante como para poder decir que va a ser suficiente una medida de cuarentena exclusivamente en esas comunas. En ese sentido yo creo que mayor transparencia en los datos para entender si es que realmente es razonable lo que está planteando es deseable, pero a mí me parece que es poco realista creer que solamente cerrando las comunas del sector oriente ¿Cristóbal? eso va a ser suficiente. Sí. Ahora, esto lo están enfrentando los distintos gobiernos de distintos países, algunos más desarrollados que nosotros, otros menos, con las mismas dificultades y más allá del concepto sanitario, que es por cierto el que debe primar, que tú defiendes, por supuesto, y que todos defendemos en el fondo, hay un tema práctico y aparentemente es esa la explicación de esta progresividad de la entrada en vigencia. O sea, montar un dispositivo que sea fiscalizable, una plataforma donde puedas tú acceder a los permisos excepcionales, implica un montón de trámites que se deben desarrollar, que toman tiempo. Publicar decretos también debe ser un tema burocrático que es bien, tal vez indeseado, pero se requiere porque hay garantías constitucionales que se comienzan a pasar a llevar. Porque estamos en un estado de excepción. Entonces, claro, hay que considerar esas cosas. Da la impresión de que es eso lo que retrasa. En definitiva, mucha burocracia que, bueno, está. Sí y no. ¿Ya? La verdad es que efectivamente se necesitan tomar medidas de implementación y mitigación para poder implementar estas medidas. Eso no es sencillo, como tú describes, y bueno, estamos viendo las dificultades que hoy día ya está teniendo la implementación. Pero estas mismas problemas los habríamos encontrado tomando la decisión algunos días antes o algunos días después, y tendrías las mismas dificultades si es que decides cerrar 7 comunas o cerrar 20 comunas, ¿sí? La magnitud del problema en términos de este tipo de cosas operativas no cambia de manera tan sustantiva con una medida que se toma más anticipadamente. Y por otro lado, hay que saber que también mientras antes se tomen este tipo de medidas, su efectividad es mayor. Por lo tanto, es más probable que uno necesite cierres más cortos también para poder lograr sus efectos. En ese sentido, yo creo que si bien es plenamente entendible que hay dificultades en la implementación, y lo hemos visto en todo ámbito de cosas, en la implementación de los test diagnósticos, etcétera, yo creo que no es una justificación suficiente, digamos, como para poder decir que es lo mejor que se ha podido hacer. ¿Qué porcentaje crees tú, como experto en salud pública, Cristóbal, de mitigación logra una sociedad imponiendo este tipo de criterios de cierre? Te lo pregunto porque en el fondo nunca va a ser total. O sea, cuando tú necesitas también mantener la cadena básica de distribución, cuando necesitas que en el fondo haya población que tenga que circular igual, no puedes cerrar todo. Los que mantienen el transporte, el que atiende la farmacia, el que atiende el supermercado. O sea, igual vamos a llegar a un momento que nos vamos a contaminar casi todos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de efecto positivo en mitigación? Sí, como para clarificar, cuando se habla de estos cierres totales, en todos los escenarios en los cuales uno habla de esto, uno siempre considera que hay un porcentaje de la población que tiene que moverse igual, por las razones que tú bien describes. De hecho, la mayor parte de los modelos, mejores modelos que se han implementado, ellos asumen que aproximadamente un 30% de la población de la ciudad se sigue moviendo, que sería la necesaria para poder mantener todas las funciones básicas de la ciudad. En los modelos de Reino Unido y Estados Unidos, que yo diría que son los mejores en esta medida, ellos estiman que se puede reducir hasta en un 80% el volumen total de casos con medidas en las cuales se hace una restricción estricta de la movilidad. Siempre, y eso hay que clarificarlo, de la mano de una detección muy activa de casos y aislamiento efectivo, con cuarentenas, idealmente en lugares que no sean el mismo domicilio, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de un harto distanciamiento social, que es súper importante, pero no se puede plantear solamente el cerrar, digamos, zonas de la ciudad, regiones, etcétera, si es que de la mano no estamos también haciendo testeo y asegurando que aquellas personas que salen positivas al diagnóstico las llevemos a lugares que no sean sus domicilios idealmente. ¿Por qué? Porque si no empezamos a generar brotes intradomiciliarios. Y la otra razón es porque el momento en que levantemos
la cuarentena, si es que no hemos sido capaces de aislar de manera efectiva todos los casos positivos, vamos a tener un rebrote, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es súper importante plantearlo también a la ciudadanía con mucha transparencia. Aquí hay varias medidas que tienen que implementarse de manera simultánea y que este cierre de Santiago o la región metropolitana permite también ganar tiempo en una mejor capacidad de diagnóstico y de aislamiento de los casos positivos, los que nos permitiría en algunas semanas más poder levantar la cuarentena y evitar que esto se transforme en un ciclo de brotes y rebrotes. Cristóbal, es súper difícil comparar porque los países somos distintos y sobre todo nuestra componente social. Y es importante porque acá un país que tiene grupo etario de población adulta mayor superior, como es no sé, la población europea, tiene más riesgo potencial que nosotros en este caso y eso es evidente, no hay que ser experto, es un dato, ¿verdad? Pero igual, comparándonos en términos generales, la oportunidad es trascendental. ¿Estamos haciendo el tema en la fecha adecuada? ¿Nos estamos anticipando lo suficiente? Porque España cerró todo. Cerró todo, pero mira cómo están. O sea, el tema es cuándo lo hicieron. Y nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué desfase tenemos? Sí, si uno se compara con otros países, estamos tarde en comparación a China, que lo hizo muy tempranamente, sobre todo en la ciudad de Wuhan, que fue la primera afectada, y estamos más o menos en la misma fecha en la que empezaron a decidir cerrar ciudades en el norte de Italia. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros también hemos llamado un poquito a la premura de avanzar en estas medidas, porque... Cristóbal, ¿sí? Perdón que te interrumpa, que se nos va a ir el tiempo y necesito precisar lo último que me parece súper importante. ¿Por qué, Cristóbal? Ustedes tienen una opinión distinta, tú en este caso, o el Colegio Médico y otros expertos también, y la OMS y OPS, que ha sido como la guía a seguir por parte del gobierno, señala que vamos en el camino correcto, que vamos en el momento oportuno, que Chile de hecho está tomando medidas muy acertadas respecto a otros países. ¿Por qué la diferencia? Yo creo que es importante observar lo que ocurre con las declaraciones de OPS en todos los países. En todos los países OPS está de acuerdo con las medidas que implementan los países. Y eso tiene que ver con una directriz institucional. La Organización Panamericana de la Salud es financiada por todos los gobiernos y no puede decir cosas en contra de las directrices que están haciendo los gobiernos. En eso yo creo que hay que ser súper claro, digamos. La OPS lamentablemente no tiene toda la independencia que debería tener en este tipo de circunstancias y hay que separar también la OPS de la Organización Mundial de la Salud, que si bien tienen una asociación, la OPS tiene también independencia con respecto a la OMS. Entonces, cuando se dice que la OPS está respaldando todas las medidas del gobierno, la verdad es que no sorprende y yo creo que hay que mirar con prudencia también desde dónde vienen ese tipo de comentarios. Bien, Cristóbal Cuadrado, te queremos agradecer muchísimo esta entrevista, el tiempo y seguimos en contacto. Esto es largo, así que te agradecemos la gentileza y disponibilidad con el canal 24 Horas. Muy buen día. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.